7:36, 7:36. El gobierno espera generar ingresos adicionales por $620 millones en el 2020 y al menos 650 millones en el 2021. Esto podría lograrse si es que se aprueba la ley de urgencia económica que está siendo tramitada en la Asamblea y cuyo primer debate se producirá precisamente mañana viernes. Ha sido ya convocado a los asambleístas a las 11:15 para debatir, como señalo, en primera instancia el proyecto denominado Orgánico de Simplicidad y Progresividad Tributaria. Ya te lo aprendiste. Ya lo aprendí. Le damos la bienvenida para hablar de este tema al asambleísta Germuy Calle. Le saludamos. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días. Un placer, muchas gracias. Contento de estar en este programa de vasta audiencia. Asambleísta Calle, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Todo apunta, o al menos esta aprobación por unanimidad del informe para primer debate, apunta que esta ley podría tener un futuro distinto a la de crecimiento económico que terminó siendo archivada. ¿Usted cree que esta vez el Ejecutivo va a lograr la aprobación de esta ley económica urgente? Me gustaría más bien referirme al gran logro que fue establecido por la confluencia de bancadas de distinto signo político al haber rechazado el proyecto que originalmente se mandó, un proyecto realmente que atentaba contra uno de los bienes públicos en que se ha constituido, que es la dolarización. 20 años después, y después de tanto sufrimiento que costó asimilar esta divisa extranjera como moneda de libre curso aquí en el Ecuador, ha constituido, sin embargo, en un motivo de una cierta tranquilidad para todos los ecuatorianos, para establecer sus créditos, etcétera, etcétera. Se ha eliminado la emisión inorgánica de moneda que antes se devaluaba día a día. Esto estuvo en grave riesgo con las reformas presentadas en la primera parte de este proyecto económico urgente, así que yo más bien celebro esta actitud responsable de varias bancadas de la Asamblea Nacional que le dieron tranquilidad al pueblo ecuatoriano. En esta versión 2... Ahora, claro, el escenario ahora es distinto, una versión más pequeña, con otros temas. Es más pequeña y efectivamente no conlleva los graves riesgos que para la dolarización conllevaba el anterior proyecto. Sin embargo, de lo cual, respecto al título, no le hace mucho honor al nombre cuando se habla de progresividad, es decir, del establecimiento de la regla de oro en cuanto a los tributos en el mundo. Quien más paga tiene la obligación social y moral de contribuir más al desarrollo de un país. No se cumple. Aquí hay carencia de esa progresividad y hay perlas realmente que, si usted me permite, para ejemplificar de lo que significa que no hay progresividad, es justamente en el artículo 5 del proyecto, en donde se propone una exención, una exoneración de lo que significa a los banqueros por el simple hecho de prestar a empresarios, se dice, ¿no? Con el pretexto, lógicamente, de decir que por favor presten plata más a los emprendedores que lo necesitan para la reactivación económica. Esto es realmente bizarro, por decirlo poco, porque premiar a alguien porque cumpla su función de prestamista, prestan dinero, ganan intereses por esto, y además se les va a exonerar hasta el 3% de sus ganancias a la banca del país, con el pretexto de favorecer a emprendedores. Me parece el mundo al revés. Si se quiere favorecer a los emprendedores, debería directamente proporcionársele algún incentivo a los emprendedores o permitir préstamos, lógicamente, con características mucho más blandas. Con bajas tasas de interés, por ejemplo. Exactamente. Estas son de este tipo de perlas que no entendemos, que no se compadecen en la práctica, en la acción, digamos, legislativa que tiene el presidente, de decir que es el que más paga, más tiene. La banca, realmente hemos hecho un cálculo muy somero, me parece que el monto, porque además cuando se dice emprendedores, no es que hay una ley en el país que defina quién es un emprendedor.
La banca, en la habilidad que siempre tiene, lo que va a hacer es que cada préstamo lo va a hacer cuantificar como que si se tratara de un emprendedor, porque no hay esa distinción en las leyes del país. Es decir, cada préstamo que haga la banca va a ser objeto de una exoneración hasta el 3% de las ganancias que esto corresponde. Es como que si a mí, por cumplir mi función, mi obligación de legislador, también me rebajaran el impuesto a la renta, lo cual es inaudito. No hay progresividad, no hay lógica, y esta es una de las cosas que realmente hace mucha bulla y no contribuye a, digamos, un bienestar generalizado del país. Permítame, en ese aspecto también es un proyecto contradictorio, puesto que se le considera este proyecto como recaudatorio, y como vemos se hace exenciones, que evidentemente van a disminuir el ingreso fiscal, inclusive van a atar a la propia proforma presupuestaria en sus cálculos. Bueno, recaudar hay que recaudar, porque de eso se trata los impuestos. Y lo pero que debería ser así, va a haber proporcional a los Exacto. ingresos que los ciudadanos de un país tienen. Y no es que tengamos ninguna animadversión con la banca, por favor, así funciona el mundo. Lo que pasa es que la banca también se beneficia de esa fuerza social que tiene la población en su conjunto, es decir, y no lo está haciendo gratis, lo está haciendo a cambio de unos intereses. Y como digo, hubiese sido mejor prever directamente un incentivo a los empresarios jóvenes o cualquiera fuera, y que estar dándonos estos rodeos, que yo aspiro a que esto sea una equivocación, porque efectivamente no puedo concebir de otra manera esta situación. Estamos en el primer debate, todavía hay tiempo que transcurrir, y espero que la lógica prime. Asambleísta Calle, una propuesta es que este proyecto se divida por temas y así se pueda votar por unas cosas y por otras. En ese sentido, ¿qué piensan ustedes? Porque hay cosas positivas, sí. Tampoco vamos a ver todo gris, ¿no? Hay cosas positivas como el caso de los becarios, y creo que son cosas que se podrían apoyar. El caso de la remisión de intereses sobre deudas a los jóvenes que fueron a estudiar en ilusión de venir a servir a su país, y que el país no les da la oportunidad de emplear sus conocimientos. Es por demás justo esta situación. Lo hay también para las personas que en estas jornadas de octubre sufrieron daños en su economía. El tema de la vivienda para los afectados del terremoto también. El tema de la remisión también sobre temas de la vivienda para los afectados del terremoto. Sí, hay cosas que no vamos a cegarnos, que son realmente positivas, pero hay cosas como las que le acabo de relatar, y si usted me permite, luego hablaremos del devengamiento de telecomunicaciones, en materia de telecomunicaciones. Cosa realmente fuera de cualquier contexto. Es que si es que se va a producir esto, lo que usted propone como un mecanismo, nosotros también lo aceptaremos. Bueno, no lo propongo yo, lo proponen los asambleístas que están analizando. Bueno, sí, usted lo está comentando en realidad, y yo también le digo que efectivamente sí, esa es una metodología democrática que se ha dado en anteriores ocasiones, a veces sobre un cuerpo de leyes. Este es más pequeño, pero finalmente son 49 artículos, es difícil para 137 asambleístas ponerse de acuerdo. Se podría procurar una aprobación por bloques de tal manera de darle viabilidad a esta ley que finalmente, digamos en términos sencillos, va a fondear el presupuesto que ayer fue, tratado y observado. Y que se decidió devolverlo al Ejecutivo, además. Se lo ha decidido, bueno, la Constitución así lo prevé, solamente se puede o aprobar o observar. Negar no se puede, las observaciones están hechas, ya es cuestión del Ejecutivo si acepta esas observaciones o deja que transcurra el tiempo hasta el 30 de noviembre para que ingrese como decreto ley. En todo caso, esa fue la situación que pasó con el ejercicio fiscal de este año. Ahí hay una prerrogativa en una república presidencialista como la nuestra que tiene el Ejecutivo para poder aprobar un presupuesto. En todo caso, sí, lo que ahora se comenta de que aprobar por partes es también una opción democrática a la cual nuestra bancada va a estar de acuerdo también. El tema de la devolución del IVA a gobiernos locales y universidades también es un tema polémico. ¿Lo considera usted así? Bueno, tal como está planteado en la ley. En la práctica es así. No sé si estamos hablando del devengamiento o también el devengamiento en el sector telecomunicaciones. Son dos temas que están ahí atados. Sí. Bueno, el tema es que, la queja es que finalmente el IVA que debe devolverse no se lo hace a tiempo y se acumulan
unas deudas y deudas y lógicamente, exactamente, eso y las deudas sobre el presupuesto en general. Ahora se está planteando por ahí también, me parece que es el artículo 38 del proyecto, de poder pagar eso con bonos o certificados de tesorería. No es malo siempre y cuando efectivamente tenga un límite. Así como está planteado, es ilimitado. Y después nosotros la liquidez en divisas, dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, no la vamos a tener. Y lo que vamos a tener es papeles, porque un bono, un certificado, es un pagaré. Incrementa la deuda interna, puede servir para facilitar cierto tipo de desahogo cuando existen deudas, pero todo con un límite, porque efectivamente todo lo que se hace un abuso de este tipo podría equipararse a una emisión, dado que nosotros no podemos emitir moneda propia. Los papeles sí es una emisión paralela, si es que es, digamos, con una cierta prudencia, es válido, pero si no tiene límite ni en el tiempo ni en los montos que sobre las deudas que se quieren saldar con este tipo de títulos valores se podría hacer, lógicamente sería peligroso. Asambleísta, acá hay otro tema que también preocupa y que ha generado descontento entre los mismos integrantes de esta comisión a la que usted pertenece y que está analizando este proyecto de ley, es el relacionado con gravar con un impuesto adicional los planes de telefonía celular postpago, porque eso va a afectar y sería un sentido en contradicción, puesto que ayer el gobierno estaba ofreciendo dar planes de internet a las parroquias muchísimo más económicos, ha liberado de aranceles la adquisición de equipos tecnológicos como celulares, tablets, etcétera, pero por otro lado se plantea incrementar este tipo de impuestos en los planes postpago. Sí, y la gente siente que esto está mal porque siente que está siendo engañada. Es lo mismo que con las impresoras valen $30, pero la tinta te vale 90. Entonces, claro. Es decir, no es el tema del hardware, en este caso es el tema de los servicios comunicacionales. Y si usted me permite, aquí hay una cosa también realmente fuera de sí. Ayer yo también estaba escuchando este nuevo proyecto para cerrar la brecha digital. Bueno, en esto concluimos absolutamente todos, claro. Estamos en el siglo XXI, son necesarias las telecomunicaciones, pero no en la forma inconstitucional y cómo se está planteando hacerla. Porque cuando se dice que efectivamente las telefónicas que existen en el país, 3 extranjeras, una nacional, van a poder pagar su obligación por la concesión del uso del espectro radioeléctrico que tienen, no en dólares, no en divisas, sino que van a pagar con proyectos que van a cerrar la brecha digital. Discúlpeme, pero no existe esa forma de contratación pública en el Ecuador. Es decir, es inconstitucional. El Ecuador tiene que contratar, licitar, planificar, etcétera, fiscalizar, ya, y simplemente con las empresas que deberían concursar libremente, las que mejores ofrezcan este tipo de proyectos. Pero aquí se da un asunto que, para hacerlo más didáctico, yo le puedo decir, si usted me vende a mí un carro, yo tengo la obligación de pagarle a usted en dólares. Pero lo que están proponiendo las telefónicas es lo siguiente: yo a usted le compro un carro, yo no le voy a pagar en dólares, sino que yo le voy a choferear a usted. Voy a ser el chofer en ese carro que le compro, y con el sueldo que va a pagar en cuanto a chofer le voy a pagar el carro. Es decir, es todo el negocio redondo. Te ofrezco los servicios de internet, no te voy a pagar por la concesión que yo debo pagar anualmente, ¿no es cierto?, sino que te voy a pagar con proyectitos. Hay un afán monopólico de pagarte con más trabajito. Es decir, yo estoy asegurando nuevos proyectitos para trabajarte con más, para poder pagarte no con dólares, sino con más trabajito para mí. Es decir, es una ganga, es una cosa tremenda. Y luego, la forma de cuantificar, de ver que efectivamente ese devengamiento, no sé si sea español esta palabra, me suena feo, pero así está presentado en el proyecto de ley,
esta forma de devengar, este cruce de cuentas, se presenta como la panacea para llegar al Ecuador del futuro, al Ecuador digital. A mí me parece que no está bien pensado, uno, desde el punto de vista constitucional, porque debería estar establecido este tipo de contratación pública, que no lo está, y luego a mí me parece que simplemente es una novelería, ¿no?, en donde se le brinda nuevas opciones, nuevas prerrogativas a las telefónicas extranjeras. Y yo lo que creo es que también es producto, esta novelería es de la falta de conocimientos técnicos, porque esta es una opción tecnológica de telecomunicaciones, y no sé si el señor que está al frente de este ministerio sea un técnico en la materia en telecomunicaciones. Una cosa es ser comunicador, una función respetabilísima, y lógicamente importante en el país, pero hay que, zapatero a tu zapato, hay que saber también de lo que significa el negocio de telecomunicaciones. Hay que tener una especialidad, y fundamentalmente yo creo que aquí sí creo que al presidente le están sorprendiendo, sinceramente, porque ayer le vi con entusiasmo que le decían, aquí está lo que usted solicitaba, presidente, internet más barato. Sí, todos queremos internet más baratos, pero de acuerdo a los cánones, a lo que está establecido en la ley, a lo que está en la estructura jurídica del Estado. Eso mismo se puede hacer, lógicamente, destinando de manera exclusiva para cerrar la brecha tecnológica. Pues se debe decir que los recursos provenientes que deben pagar las telefónicas sean invertidos con exclusividad en la contratación de proyectos en los cuales las telefónicas extranjeras, nacionales, nuestras empresas nacionales, las empresas puedan participar en la licitación pública que pueda brindar estos servicios que cierren la brecha digital. Cuando ocurre este tipo de cosas hay que estar atentos, estimada licenciada, hay que estar muy atentos, porque atrás de estos oropeles a veces se esconde cosas que efectivamente mejor no pensar, pero o es producto de la novelería, producto de la falta de conocimiento, o alguien quiere sorprendernos. Hay un afán por favorecer a las grandes operadoras. Se le acaba de desvanecer una glosa clara de 112 millones de dólares por parte de la Contraloría. Bueno, ese es otro tema. Pero como se nos está agotando el tiempo, le quiero hacer una pregunta sobre el presupuesto. En el presupuesto se está contemplando en la proforma la monetización de activos. Nos vamos casi seguros, si es que se acepta tal como está la proforma, a la privatización, a la concesión o como se los llame, de los activos del Estado. Está considerado 4.000 millones. No son ingresos permanentes, pero se los pone como ingresos permanentes. Y entonces, ¿a qué vamos? Usted lo dice, claro, lo dice de la manera sofisticada, el metalenguaje. Monetización de activos, ¿no? Ustedes son comunicadores, ustedes ya lo comprenden. Usted le dice a la persona de la calle, monetización de activos, es privatización encubierta, es un sistema de concesiones en donde efectivamente no vamos a estar tampoco totalmente en contra. Hay empresas públicas que no rinden desde hace muchos años, que son ineficientes. Por ejemplo, Sí, todas esas cosas deben hacerse, pero en primer lugar que ya se presupuestaron para el ejercicio fiscal este año 1.000 millones y hay 0 millones de ingresos. Y por tanto, pues es una ilusión, el presupuesto queda como una utopía, como una conjetura. Va a ingresar 2.000 millones por concepto de privatizaciones, de monetización de activos, pero finalmente no hay eficiencia para que eso se haga. En primer lugar, transparentemente, ¿qué se va a vender? ¿Qué se va a concesionar? ¿Para qué van a estar dedicados esos recursos que son patrimonio de todos los ecuatorianos? ¿Para pagar deuda? ¿Para dar exenciones a los grupos económicos más privilegiados de este país? ¿Para malgastarlo en alguna cosa? No hay claridad, no hay precisión, no hay una capacidad de una verdadera comunicación con los agentes económicos, sociales, políticos, culturales del país, para, lógicamente, convocarnos, que estamos dispuestos de una manera crítica, sí, pero propositiva, a arrimar el hombro para poder hacer que nuestro país tenga un desarrollo económico al que todos aspiramos. Muy bien, gracias. Asambleísta Calle, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Solo rápidamente, ¿qué opina usted de cómo se está llevando a cabo el proceso de juicio político contra la ministra de Gobierno?
La verdad estoy un poco alejado de estos temas, estamos en este tema de carácter económico, pero es la facultad del Estado y de la Asamblea el tema del control político, y espero que se desarrolle en los mejores términos. Agradecemos al asambleísta Helmut Calle, asambleísta de la Revolución Ciudadana, integrante de la Comisión de Régimen Económico, que está analizando la ley de simplicidad tributaria enviada por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente.